el canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Hola, soy Gustavo Bravo y ella es la pelota, la bocha, el balón, la redonda. La misma que desde chicos empezamos a amar y acariciar y hasta tejer una vida alrededor de ella. Son muchos los protagonistas que nos pueden contar sus vivencias en torno a ella misma. Por eso en este programa le paso la redonda. Rodolfo Fito Muñoz. Bueno, Fito, ahora lo mirás desde acá. La verdad que es otra etapa de la vida, ¿no? Si bien sigue siendo lo que uno más ama en el deporte, a lo cual uno le ha entregado la vida, los años, desde mi primer pelota, desde chico, que fue un valor que le agradezco a Dios y a mi padre que me ha inculcado esto, que realmente esto es más trascendente de lo que por ahí generalmente uno habla de fútbol, ¿no? El fútbol, por ahí uno lo mira o habla con la gente conocida o amigos, por ahí del juego. Pero el fútbol tiene otra trascendencia, en lo humano, en lo sentimental, en la familia, en la trascendencia de las personas, en el crecimiento de las personas. Y bueno, hoy me toca estar más de espectador, mirando como cuando era joven, chiquito, y bueno, acostumbrándome a venir a la cancha y a ir a ver a los equipos como Juventud Unida, que es mi familia, y como a otros que he dirigido durante tanto tiempo, que te hace ver las cosas de otro lugar, pero bueno, el sentimiento siempre es el mismo. Siempre y cuando la adrenalina esa, es la adrenalina inicial que cada uno tiene, ¿no? Que empieza siendo espectador. Algunos desde su casa, mirándola en la tele, otros desde la tribuna. Pero uno a la larga es como que, como decís vos, une todas las amistades, porque uno dice, la tribuna fría, no, en la tribuna se juntan los amigos, y vivir esa pasión con los amigos es... Y mirá, yo tuve la suerte de estar rodeado siempre de afectos y siempre doy gracias a Dios por haberme dado tanto. Por ejemplo, mi primer año de técnico, ser bicampeón acá, ser el primer bicampeón del fútbol argentino, de los equipos, de los torneos desdoblados, del ascenso, y en esa etapa de la vida donde vos por ahí estás a pleno con el fútbol, esa expresión de la familia y esa expresión de los amigos es más trascendente todavía, porque cuando vos compartís las cosas que querés con todos tus afectos, con tus amigos, y esa pasión que es transversal a la vida de todos, porque en definitiva acá no hay grieta, no hay edades, sí hay sentimientos, ¿no? Ir a ver a un amigo y ganar con un amigo no es lo mismo que ir a ver cualquier partido que no te motiva a otra cosa. Por ahí hay un dicho que dice que es preferible perder con tus amigos y disfrutar la derrota que ganar con los indeseables. Claro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hacen que a lo largo del camino y tener la suerte de transitar estas cosas y de ver cómo el crecimiento de tus jugadores, el crecimiento de tu familia, distintas etapas donde vos ves que ese jugador que fue tuyo después fue técnico, o verlo como estaban inferiores, que vos lo subiste a primera y terminar jugando en primera división. Esas cosas son las que yo creo que trascienden, porque trasciende el ser humano. Claro. El futbolista en algún momento se termina y la persona es la que perdura y la que vive hasta que Dios quiere, ¿no? Eso es interesante, porque como decís vos, ¿no? Vos vas viendo pasar el fútbol por delante de tus ojos, como decís, desde que hiciste debutar hasta que es técnico, ¿no? Y el tablón, ¿te dejó alguna anécdota que digas,
es para remarcar. Estamos hablando del tablón. Y el tablón tiene también ese sabor de que cuando vos sos chico, por ejemplo, yo me encontraba con mi padre, me tomaba el colectivo cuando tenía 10 años para ir a ver a Maradona. Y lo iba a ver a la cancha de All Boys, a la cancha de Atlanta, a la cancha de Argentinos Juniors, y siendo nosotros una familia de Boca. Pero íbamos a ver al fútbol, íbamos a ver a ese que crecía y que nos hacía ilusionar con su juego. Como ir a ver tantos partidos de ascenso, por eso el ascenso tiene otro gusto, tiene otro olor, tiene otro sabor, tiene otra gente, ni mejor ni peor, pero sí creo que el ascenso es lo que va a perdurar por el tiempo, mucho más arraigado a la gente común, a nosotros, al barrio, porque es lo que te mueve. Lo primero que te mueve es el club de tu barrio, claro. Más allá de que uno siempre por ahí es hincha de un club de primera división o hincha de un club de afuera, pero el equipo de tu barrio, de donde vos sos, ir a la cancha de tu barrio, venir acá, yo cumplí 50 años este año y me acuerdo de haber venido desde los 4 o 5 años a esta cancha, cuando acá los tablones eran de madera y jugaban personas que vos decías, mirá, juega fulano, juega sultano, que después con el tiempo tuve la suerte de ser técnico de 2 hijos de esos famosos jugadores de Juventud. Bueno, creo que el tablón como anécdota, o como más que anécdota, sino como enseñanza, te deja que acá también se construyen relaciones. Se construyen relaciones, vivencias, alegrías y tristezas. Y creo que lo genuino es el hincha. El hincha es más genuino que el jugador todavía, claro. Porque el jugador, si bien tiene esto de que trasciende, habla de su club de inicio, pero al pasar por tantos lugares, por ahí hasta a veces pierde un poco la sintonía, pero el hincha es transversal a todo, y de verdad es el único que no cobra, vive, muere por el club, pone por el club, y hasta a veces se le es ingrato cuando no se le firma un autógrafo, claro. No se le da una palabra, no se le regala algo o no se lo atiende. Entonces yo creo que sin lugar a dudas lo que más me deja de conocer el fútbol desde chiquito es que el hincha, estoy convencido que es lo más genuino que tiene el fútbol. Y es tal cual como escuché una vez, cuando se profesionalizó el fútbol, se hizo profesional el club, el jugador, todo, pero lo único que siguió amateur fue el hincha, porque la palabra amateur viene de amante. Entonces el hincha es lo único que quedó amateur, así como lo estás resaltando vos, y eso es lo importante y que tendría que seguir, ¿no? ¿Vos cómo ves hoy en día esa pasión, ese fútbol de hoy que estamos hablando, ese fútbol amateur? Vos me decís, ibas a ver a Maradona, a Argentinos Juniors, a All Boys, a distintas canchas, siendo hincha de otro equipo. Hoy en día no se ve tanto así. Lo que pasa que en este cambio universal del mundo, como va girando y va rápido y vertiginoso, a nosotros también en el fútbol nos ha tocado un cambio importante generacional, nos han pasado muchas cosas como pueblo, como nación. Entonces, bueno, este tipo de idiosincrasia grabada fue mutando. Quizás desde mi visión y por ahí siendo un poco egoísta en la mirada, porque esto que todos dicen que siempre se elige lo anterior porque fue mejor, o lo pasado fue mejor que lo... Yo creo que no, si bien la evolución te lleva a lugares distintos, creo que el hecho de que se haya profesionalizado tanto el fútbol, que se haya mediatizado tanto el fútbol, que se haya puesto en un lugar de envergadura tan grande, que se perdió el vínculo más cercano. Ese vínculo que vos tenías al llegar a la cancha, el choripán, el hablar con el que siempre se sentaba al lado tuyo, o el que estaba al lado tuyo en la tribuna, porque ahora es como que ya no tenés ese tiempo, claro. Ese tiempo que por ahí antes se jugaba tercera, reserva y primera, claro. Después en otro tiempo fue quinta, tercera y primera, y de un día para el otro fue primera. Entonces ese vínculo que se formaba, padres e hijos, dirigentes y hinchas, socios y no socios, e incluso jugarse entre semanas.
Porque No, antes, claro, no, ni hablar. Antes era esperar el sábado o esperar el domingo. Esto de jugar lunes, martes, miércoles, esto mata el fútbol de ascenso. Y creo que esta evolución de fanatismo desenfrenado y una pasión desenfrenada donde no hay límites y que está todo permitido, y que la sociedad ha ido a esos lugares donde no se privilegia el fútbol, sí se privilegia la tribuna desde otro lugar, por todo lo que vemos, por los robos, por la droga, por la inserción de la violencia desmedida, a donde no hay límites ni desde la policía que pueden poner orden en esto. Entonces es todo una vorágine muy grande, donde ese vínculo que yo te decía, que se pasaba toda la tarde el papá mirando a su hijo y con la perspectiva de que su hijo llegue a jugar a tercera y después llegue a jugar a primera, se perdió. Entonces al perderse todo eso fue cambiando. Yo te lo vuelvo a recalcar, desde mi mirada egoísta creo que sí, hoy el deterioro es más grande que antes. bueno, mismo la pasión esa que los padres no ponen la misma pasión que antes, porque antes era algo de, no era una ambición de como es hoy en día. Económica. Claro. Hoy en día hasta hay lugares que prácticamente a los padres no lo dejan pasar. Estamos hablando sobre todo de las escuelas de fútbol, los clubes más chicos en las inferiores, y todo eso se vuelve muy tedioso en cierta forma y va matando de a poco. Y te lleva a un lugar donde por ahí los que somos ya un poco más viejos, eso no se veía. Entonces te encontrás con la figura de que la escuelita de fútbol, si no gana, no sirve. El equipo B es el que no juega, el equipo C es el que viene a mirar, y no, en definitiva, el fútbol en este aspecto se puso tan profesionalizado a la máxima potencia, donde cualquier escuelita de fútbol tiene 3 categorías. Entonces ese papá que por ahí tiene esa ilusión de que el chico juegue por el fútbol mismo, que no tiene como meta ser millonario ni trascender desde lo económico, que es muy difícil hoy, claro, contener esa situación. Entonces te encontrás con esto de que no es la misma mirada, son miradas distintas, son pasiones distintas. Entonces ahí es donde por ahí la pasión se desenfrena y no tiene posibilidad de frenarse, porque todos quieren ese objetivo. Claro. Y lamentablemente en el fútbol argentino hay 6.000 jugadores que juegan, claro, y hay 30 millones que miran. Esta es la realidad. Bueno, Fito, en el verde césped, como se dice, cuántas experiencias, ¿no? Cuántas vivencias ya has tirado a lo profesional. Sí, la verdad que bueno, muchos tiempos, muchos recuerdos, muchas alegrías, muchas tristezas, pero en el balance me llevé lo mejor, porque te llevas el cariño, te llevas, como decía un poco antes, el crecimiento personal, te llevas ese recuerdo de la gente cuando te cruza por la calle, de encontrarte con gente que te dice gracias por esto, o che, qué bueno que era aquello, qué buen equipo, qué bueno aquel jugador. Y siendo del lugar, más todavía, porque soy nacido y criado acá, entonces, bueno, a pesar de haber recorrido muchos clubes y eso, pero estar acá, donde vos te cruzás con aquel pibe que era hincha, que estaba en el tablón, que te dice fui hasta Luján cuando nos salvaste el descenso, o que te dice gracias por el campeonato. A veces vale cosas más que el mismo título, ¿no? No, no tiene precio. No, son eternas. Mirá, hay cosas que te quedan marcadas, los nacimientos de los hijos, las muertes de los familiares, y estas cosas trascienden desde ese lugar, porque llegan a un lugar que solo el que lo vive, solo el que transita este tipo de cosas, solo el que lucha, sufre, se ríe, llora por estas cosas, por todos los renunciamientos que tenés por esto, que son las cosas que vos decís, valió la pena, porque valió la pena haber hecho un esfuerzo para entrenar, valió la pena haber hecho un esfuerzo, dejar a la familia durante mucho tiempo, valió la pena volver a repetir, volver a enojarte por situaciones parecidas para que ese jugador, que siempre hay una persona atrás y una familia, saque lo mejor. Entonces, esto es parte de mi vida, la cual hoy
a pesar de estar afuera, sigue siendo parte mía, porque la cancha, el entrenamiento, la pelota, es parte mío, parte de mi ser. Vos dijiste muchos equipos, son varios. Sí, empecé en el año 92 en Muñiz, después como preparador físico los 2 primeros años, pasé a Juventud Unida en el año 94 como preparador físico, y ya en el año 95 empecé a hacer la carrera de técnico. En el año 95-96 estuve en Colegiales, en Primera B. Fui como preparador físico y terminé como ayudante de campo, y ya me empezó a gustar cada vez más esto de dirigir. En el año 97-98 tuvimos la suerte y la gracia de Dios de haber salido bicampeón acá. Ya a partir del 99 estuve 5 años en Fénix, también tuve la suerte de salir campeón en Fénix. Después de Fénix tuve la suerte, y por eso digo siempre que fui un bendecido, de que me vinieran a buscar de Europa. Fui a Noruega, a dirigir a Noruega, y la verdad que una experiencia extraordinaria, un lugar donde el mundo es la antítesis de lo que se vive acá. Y después volver acá, volver a dirigir Centro Español, después de dirigir Centro Español, volver a mi club, que es salvarlo del descenso, dirigir La Madrid, un lugar entrañable, muy, muy querido de mi parte, volver a Fénix después de 10 años de haber estado afuera, después ir a dirigir a Chupanqui, una institución muy, muy, muy ameno y muy apegada al fútbol y a lo que es el ascenso, después ir a dirigir un grande como Alén. Tengo el mejor de los recuerdos, con gente muy, muy grata, y volver a dirigir Juventud Unida en el final de mi carrera. Fue uno de creo que de los regalos más lindos, volver a posicionar al equipo en semifinales, jugar semifinales con 2 escarbadientes, como decíamos, sin presupuesto, sin nada, con mucho apoyo, con el que hoy es presidente, que había sido jugador mío en la 5ª división, que me fueron a buscar para dirigir y para salir del momento que estaba el club, y bueno, todas esas cosas que van a pasar 100 años y van a seguir en el recuerdo, ¿no? Entre esos gustos que te diste, dirigiste nada más y nada menos que a Neuspiller, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la historia con Sebastián también es un hecho muy particular y un hito importante también por la relación que tenemos, somos muy amigos. Él era alumno mío en la Universidad Maimónides y yo era el técnico del equipo, de la selección de la universidad, y le decía, dale, tenés que venir a jugar conmigo, dale, tenés que venir, y nosotros estábamos programando el equipo bicampeón para jugar en el ascenso. Y bueno, no nos quedamos acá, y con mi amigo Carmelo Santopietro, Rubén, un entrañable amigo, que éramos dupla, él era el hacedor de esto, fue el padre de todo esto, decidimos no seguir por circunstancias que pasaban en este momento en el club, y bueno, yo me fui a Fénix, y me lo llevé a Sebastián, y me lo llevé un día, me lo llevé 2, vino el primer día, hizo 5 goles en un entrenamiento, vino al otro, se quedó, al tercer partido lo puse de titular, hizo 2 goles, terminó haciendo 200 y pico de goles, récord en el fútbol de ascenso, en los equipos de Primera D, una persona entrañable, una persona muy sencilla, a pesar de que es una persona que ha siempre transitado otros caminos que no son del ascenso. Bueno, de hecho hoy es funcionario público y seguimos siendo muy amigos, y sí, realmente una de las grandes cosas lindas en el recuerdo, por tantos abrazos de gol, por cuando salimos campeones con Fénix, por montones de circunstancias que hemos vivido en esa época del fútbol que quedan grabadas en el corazón, ¿eh? Y así como estas cosas lindas, y me imagino muchísimas más, ¿no? ¿Alguna que no te haya gustado, o que a veces decir, no dejar de olvidarlo, ¿no? Pero lo que pasa es que también se dice que uno no puede olvidar, si bien, claro, o sea, viste cuando se dice, no, porque no hay que ser rencoroso, no, si bien uno puede perdonar, pero lo importante del perdón es tener en cuenta, claro, que perdonaste. Yo creo que una de las cosas más dolorosas, y que sigo sosteniendo que hoy, es que el fútbol haya perdido ese encanto y esa esencia
del fútbol de potrero, el fútbol amateur, donde se mezcla lo económico, se mezcla la violencia, se mezcla estas situaciones que nosotros no queremos ver, pero que sí sabemos que pasan, de corrupción dentro del fútbol, y que nos han bombardeado en estos últimos años de una manera terrible. Esa es una de las cosas que más me alejó, una de las cosas que menos soporté en toda mi vida, y que a medida que pasa el tiempo, te pones más grande, menos tolerancia tenés. Y si bien era un folclore la hinchada, si bien era un folclore el público, después se transformó en algo que se rayaba con la violencia permanente. Entonces, creo que el fútbol argentino en los últimos años, los últimos 20 años te diría, se fue corriendo para ese lado. Y al correrse para ese lado se pierde de vista lo esencial. Claro. El fútbol, la pelota, la gente, el hincha, y lo genuino pasó a un segundo término. Y yo creo que eso fue algo que seguramente perdurará hasta el día que me muera dentro mío, ¿no? En una entrevista dijiste que había cosas del fútbol que ya te habían hartado. En el año 2000 jugamos una final con Fénix y Acasuso, y en esa época había un reglamento que no podía ningún jugador que había jugado o había estado en el banco de primera división y había ingresado a jugar, aunque sea un minuto, no podía jugar en la primera D. Esa era una cláusula, como hoy existe que no puede haber más de 6 mayores dentro de los 18. Jugamos una final, perdimos 6-4 con Acasuso. Acasuso estaba manejado por un gerenciamiento, y en ese equipo jugaron 2 jugadores que habían jugado en Chacarita, que habían jugado en primera división, 1 minuto, 2, 3, no sé, sí. Pero las reglas es, ni un poquito, la rompiste, claro. La regla, la rompiste. Entonces, después del partido, y me acuerdo porque me hicieron una nota de doble, yo dije que la AFA se cagaba en la D, y que Grondona no tenía las pelotas suficientes para hacer cumplir los reglamentos. Y quedó marcado eso, quedó como que fui un transgresor, como que fui un maleducado, pero era realmente lo que pasaba, y era realmente lo que sentía, y era realmente lo que debía haber pasado. Pero bueno, el fútbol argentino siempre estuvo así. Afortunadamente no te han pasado factura por esas palabras, en cierta forma. Y no sé si o no, pero en definitiva era lo que debía decirse. Quizás no era lo políticamente correcto, pero después de perder ante esa situación y ante esa circunstancia, te imaginás, en vez de tener 100 pulsaciones tenía 400, claro. Entonces la bronca de esa flor de piel, la bronca te nace porque la injusticia te invade en este tipo de cosas. Que eso es lo que ha perdido. O lo que ha llevado en el camino a que el fútbol tenga este deterioro, ¿no? Bueno, para ir cerrando, Fito, ante todo muchas gracias por tu predisposición hacia nosotros, hacia Todos Uno TV, y te entrego la redonda y decirle lo que sientas realmente, porque me imagino que hay mucho para agradecerle, ¿no? Bueno, primero gracias por el reconocimiento, gracias por la nota, porque realmente a uno le hace bien una caricia de vez en cuando, y realmente esto es como una película que te pasa rápidamente por la cabeza, son flashes que siempre digo que gracias a Dios poder estar acá, que el camino que he transitado a través de ella ha sido el crecimiento de mi vida, el crecimiento de mi familia, el desarrollo de la persona, el crecimiento de mis hijas, y siempre rodeado a través de gente que siempre me acompañó para estar cada vez más cerca de la pelota. Sin lugar a dudas, creo que dicen que uno cuando añora algo es porque realmente lo tiene presente. Entonces, bueno, realmente yo no la añoro porque realmente la tengo presente no solamente en mi profesión, sino realmente en todo lo que hago, porque el camino transcurrido desde que me acuerdo de haber tenido por primera vez una pelota hasta hoy, siempre estuve cerca de la pelota, porque la pelota fue parte de mi crecimiento. Y todas aquellas cosas que a vos te hacen bien son las cosas que perduran en vos, y al perdurar en vos quiere decir que el amor es incondicional,
Entonces, así que seguiremos siendo unos enamorados de esto, porque hasta que el día que diga Dios basta, nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias a vos. Este me parece que no jugó nunca, ¿no? Todo tablón. Dale, Temperley. Rodolfo Fito Muñoz. Me hace cagar de risa, boludo. Dale, de nuevo. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.